Había un input muy fácil que decía como una mujer asiática caminando por Tokio con una chaqueta de cuero, un vestido rojo, y el video que sacaba era una locura. Era muy difícil de determinar si era cierto o era falso. ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda por hacer a nosotros los humanos? ¿Hay algo que ya podamos hacer o donde seamos mejor que las máquinas? Y además que ahora también hay deepfakes, por ejemplo. Se puede entrar a una máquina para que vea todos los movimientos de tu rostro, simule tu voz. O sea, hay un montón de cosas que también la tecnología es bastante peligrosa de alguna manera. Bienvenidos, chicas y chicos, estamos en Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, un tema que nos interesa muchísimo, y vamos a hablar sobre las implicaciones que puede tener en la sociedad y en la economía. Por supuesto. ¿Listos? Vamos allá. Yo creo que desde el surgimiento de ChatGPT nos ha cambiado la vida a mucha gente, yo creo, o ha sido como un abrirnos los ojos. Sí, de todas maneras. Y también el potencial, o nos ha mostrado un poco de lo que es capaz, un poco, este programita, lo que a priori parece como algo que no sabemos muy bien lo que es, pero que hace cosas mágicas un poco, o algo que antes nos parecía súper tedioso. No. Y empecemos hablando por ahí, por ChatGPT. ¿En qué ves tú que revoluciona un poco la forma en la que tenemos de ver la tecnología? Yo creo que un poco como el tema de ChatGPT, como que es como un poco, digamos, la punta de lanza de todo lo que es la inteligencia artificial. Ya veníamos utilizando inteligencia artificial hace ya bastante tiempo. O sea, por ejemplo, cosas como Google ya usa inteligencia artificial hace mucho rato. Ya teníamos también, por ejemplo, los asistentes virtuales hace ya bastante tiempo. O quizás otros como sistemas de recomendación en Spotify o como cosas así ya tenían inteligencia artificial, digamos. Pero claro, ChatGPT es como la primera inteligencia artificial que está como a disposición de todas las personas. Entonces, como una persona común y corriente desde su casa entra a chat.openai.com y empieza a usar ChatGPT y se ve el potencial que tiene, que es espectacular. Yo creo que no solamente de alguna manera nos ayuda a completar nuestras tareas, digamos, del día a día de forma mucho más eficiente, sino que también abre un poco la puerta a que las personas naturales empecemos a interactuar con este tipo de tecnología que hasta antes de ChatGPT, digamos, como que venía un poco más de la mano solamente de las empresas grandes. Como que las empresas tenían acceso a este tipo de tecnología, era extremadamente costosa, obviamente. Entonces, como que todas estas aplicaciones ya venían utilizando inteligencia artificial, pero no estaba como tan expuesta, digamos, al mercado normal como las personas. Entonces, yo creo que un poco el ChatGPT sí que viene a hacer esa revolución, yo creo, de acercar la inteligencia artificial a las personas, y eso yo creo que es súper, súper potente. Uh-huh. Pero empecemos también como por un poco las bases de qué es la inteligencia artificial, porque igual yo creo que es algo como que mucha gente lo interpreta cada uno un poco a su manera, ¿no? Tenemos un amigo que dice, no, es que el algoritmo, y el algoritmo es la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos, digamos, esto lo explicarás tú mejor seguramente, que eres más tequi que yo, pero tenemos dentro del mundo de la informática, de cómo el lenguaje de la programación funciona, llega un momento, ¿no?, en el que se establecen como una serie de programaciones en base a cómo funciona un poco el cerebro, ¿puede ser? Claro, Lo de las redes neuronales. Claro, y un poco la idea es que este código, digamos, sea lo más autónomo posible y que sea capaz de tomar decisiones de manera que se asimilen de un poco a la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Uh-huh. Y eso lo hacen a través, por ejemplo, del aprendizaje. Hay aprendizaje supervisado. Bueno, hay un montón de tecnicismos, digamos, que no nos vamos a meter ahí, sino que la idea es que yo le enseño a una máquina en base a un montón de datos que voy generando, y la máquina va aprendiendo, ya sea de forma supervisada o por su cuenta, hasta que empieza a distinguir. Por ejemplo, al principio era muy típico una aplicación que le sacaba una foto a unas plantas. Entonces, después de 800.000 millones de fotos de plantas que yo le puse a la máquina, digamos, la máquina es capaz de reconocer qué planta es. Entonces eso pasa de la misma manera con los gatos. Entonces yo saco a miles de animales y después ya con cierta precisión es capaz de determinar si es un gato o no es un gato, ese tipo de cosas. Entonces ya después la idea es que la inteligencia artificial cada vez se va haciendo más sofisticada y va aprendiendo por su cuenta, y de tal manera que en algún minuto tengamos como esta inteligencia general, donde no solamente aprende por su cuenta, sino que también sea capaz de generar como nuevo contenido, nuevo conocimiento, digamos. Claro. Entonces, que no es lo mismo que un algoritmo, que la idea del algoritmo básicamente es como un árbol de decisiones donde
yo digo, por ejemplo, o sea, yo lo programo, digamos, y le digo, si pasa X, haz Y, si pasa Y, haz Z, y así sucesivamente. La máquina realmente no es inteligente, no va tomando decisiones, sino que lee los parámetros que están sucediendo en ese momento y toma una decisión en base a la que yo le dije que tenía que hacer. Esa es la diferencia como con la inteligencia artificial, que sí que efectivamente lo hace por su cuenta y toma una decisión en base a lo aprendido anteriormente, no solamente en base a las reglas que yo le puse inicialmente, que esa es como la diferencia principal. Entonces, algoritmo e inteligencia artificial no son lo mismo. Claro, digamos que el algoritmo son una serie de reglas como lo que le ponemos al Excel, por ejemplo, de si pasa esto o si se reúne cierta condición, ¿no? Que pase esto otro. Claro. En la inteligencia artificial, digamos que las máquinas se programan a sí mismas, con también los datos que van recibiendo, sacan también como sus propias conclusiones, Claro. así como lo hacen también las personas, Claro. que a veces no necesitan que nos den una regla, sino que nosotros como ya de por sí tomamos decisiones. Sí que hay una especie como de refuerzo, digamos. Entonces, como que yo le voy diciendo a la máquina, sí, eso sí que era un gato, o si lo hace bien o lo hace mal, digamos, hay como una especie de refuerzo que es como casi que si fuese un perro, digamos, que le voy enseñando, enseñando cómo hacer ciertas cosas, y ya luego sí que lo va a poder hacer y ir tomando esas decisiones un poco por su cuenta. Y obviamente este tipo de tecnologías, como veníamos hablando, ya se usaban, como por ejemplo el típico algoritmo que te ayuda, o como inteligencia artificial que te ayuda, digamos, como a recomendaciones de música en Spotify, o que selecciona la mejor ruta, digamos, en Google Maps, los asistentes virtuales y todo ese tipo de tecnologías. Pero claro, ChatGPT sí que lo pone todo esto, digamos, como a disposición de la gente. Y eso sí que es potente igual, porque de hecho ha sido una de las tecnologías que ha tenido, digamos, una adopción más rápida de la historia, creo, como superando a lo que fue Internet, superando por supuesto a lo que fueron los teléfonos, a lo que fueron distintas tecnologías. ChatGPT, creo que, si no me equivoco, habían sido 2 millones de usuarios que lo lograron en muy pocos días, entonces sí que fue un crecimiento súper explosivo, y ya todos hemos tenido la posibilidad de empezar a interactuar con este tipo de sistemas, con este tipo de tecnología, que hasta hace, no sé, 1 año y medio, 2 años, eran exclusivas prácticamente para la empresa. Entonces eso es súper potente, y cada vez estamos viendo como más productos que van incluyendo inteligencia artificial. Partimos con lo de ChatGPT, después teníamos DALL-E, que era también este modelo, también de OpenAI, pero que era capaz de generar imágenes. Entonces ahí ya hay como un input distinto. Después también teníamos, ahora si no me equivoco se llama Soma, que es la nueva tecnología, digamos, de OpenAI, que es capaz de producir videos a través de un input de texto, que eso ya sí que me parece la locura máxima, porque el otro día mostraban varios videos sobre cómo funciona esta tecnología y cuáles son los resultados que tiene. Y había un input muy fácil, digamos, o sea, digamos, relativamente detallado, que decía como una mujer asiática caminando por Tokio con una chaqueta de cuero, un vestido rojo, y le daban como un input, y el video que sacaba era una locura. Es que era muy difícil de determinar si era cierto o era falso. O sea, se le ven los poros, incluso como los lentes, por ejemplo, de sol, lleva como unos lentes de sol que tienen una marca puesta al lado. Entonces, como hay la textura, por ejemplo, del vestido, hay un montón de detalles, las luces, todo, que es increíble. Sí que todavía tiene ciertos como tonteras, o sea, como que no es capaz como de hacer, por ejemplo, el movimiento de las manos. Entonces hay como algunas cosas bien tontas, como que de repente había otra escena donde hay como una señora cumpliendo 80 años, no sé qué, con una torta, y como que la gente que está aplaudiendo alrededor está como aplaudiendo como así, como que no sabe aplaudir, no sabe mover las manos. Entonces como que sí que todavía hay esas limitaciones, entonces sí que es fácil, digamos, detectar todavía, de momento, porque hasta hace un año estábamos viendo el otro día un video que le habían puesto un input a una inteligencia artificial que generara un video sobre Will Smith comiendo pasta. Y era un video que era ridículo. O sea, era como, esto no cuela de ninguna manera. Will Smith se metía como la pasta casi que por la oreja, no tocaba la pasta. Era un desastre total. Y como pensar que eso fue hace un año y ahora tenemos un video de esta señora japonesa caminando por Tokio, es una locura. Es una locura lo que ha avanzado en este corto periodo de tiempo. Entonces, como que está eso, y ahora cada vez prácticamente todos los productos que estamos viendo a día de hoy, que están como lanzando, tienen alguna u otra aplicación, digamos, de inteligencia artificial. O sea, ya Canva tiene su inteligencia artificial, ahora también está esto de Microsoft Edge con Bing, que tiene su propia inteligencia artificial. Entonces, cada producto nuevo que estamos viendo tienen implementado de alguna u otra manera algo de inteligencia artificial. Y yo creo que, bueno, obviamente siempre es un poco como por la moda de la inteligencia artificial, que fue un poco también lo que pasó hace 2 años con el metaverso.
como que el metaverso estaba súper de moda y todo el mundo quería estar en el metaverso, entonces todos implementaron de alguna manera el metaverso. Ninguno funcionó realmente. Pero como que esto sí que yo veo que hay como está más esparcido, digamos, a lo largo de distintos productos, distintos servicios. Es más interesante esa tecnología, creo. A mí, sobre todo, lo que me impacta, o creo que a mucha gente le impacta de todo esto de la inteligencia artificial, es que ya no es solo algo que pueda calcular, por ejemplo, muchísimo más que tú, que está clarísimamente que la máquina puede procesar datos, puede hacer cálculo muchísimo más rápido y muchísimo más en escala que una persona. Y esto lo conversaba con alguien de que, claro, pero la inteligencia artificial no tiene la capacidad de, o pensábamos que no era capaz de ser creativo Ya. o de tener en cuenta las emociones y todo esto como lo más humano que tenemos, digamos, los humanos, ¿no? Pero llega de repente algo como Dalí o también incluso ChatGPT, que te puede resumir algún texto. Claro. Para lo que a lo mejor se necesita un poco de también como conocimiento crítico, capacidad también de síntesis, algo que yo también pensaba que solo era cosa de humanos, ¿no? Y también hacer un cuadro, por ejemplo, ya la inteligencia artificial puede hacer eso. Sí, loco. Entonces como que ya, ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos Ya. queda por hacer a nosotros los humanos? ¿Hay algo que ya podamos hacer o donde seamos mejor que las máquinas? Yo creo que de momento, como quizás, bueno, siempre se ha hablado un poco de eso, como que el proceso creativo era como el último al ser reemplazado, pero al mismo tiempo ya estamos viendo que hay como distintos inputs, pero todo viene igual un poco a raíz de lo que la persona le entrega a la máquina como, o sea, digamos, un input bien detallado sobre cuál es el prompt y qué es lo que tiene que poner y no sé qué y tal y tal. Entonces ahí recién la máquina hace su propia interpretación de eso, que ya me parece, por supuesto, una locura, pero de todas maneras sí que hay como una parte humana, digamos, dentro de todo este proceso. Yo creo que ya más adelante sí que las máquinas van a ser capaces de detectar, por supuesto, por ejemplo, qué sensación te da a ti un color determinado, una forma determinada, una nota musical determinada, y puede crear piezas creativas o piezas musicales, piezas de cine, de teatro, de arte, pintura, lo que sea especialmente hecha para ti, porque ya sabe cómo tú reaccionas frente a distintos colores, frente a distintos estímulos. Entonces, yo creo que eso va a ser súper, súper loco, donde vamos a entrar quizás en una era un poco de ultra personalización, pero que no lo personalizas tú, sino que lo personaliza la inteligencia artificial en base a lo que sabe de ti, que puede ser muchísimo. De hecho, ya, bueno, ellos todavía no se meten en este tema, por supuesto, pero está lo de Neuralink, que es esta nueva tecnología de Elon Musk que te implanta un chip en el cerebro, que lo había hecho con cerdos hasta ahora, y lo hizo, si no me equivoco, hicieron pruebas ya en humanos, Sí. y que, bueno, la idea de ello es como, creo que es para parar el Parkinson y detección de enfermedades y eso, pero claro, al final todo, de alguna manera, son impulsos eléctricos en nuestro cerebro, digamos, como en general toda la información y que se puede traducir a un número. De alguna manera lo puedo interpretar con un número, entonces yo puedo saber, por ejemplo, si tú miras un cuadro, puedo ver qué parte es la que más te estimula, qué parte es la que más te gusta, un cuadro que sí te gusta, otro que no, la música, en qué parte de la música, la nota musical que encontraste que era la mejor parte. Entonces después podría crear una pieza de arte hecha especialmente para ti y sé que te va a volar la cabeza al solo mirarla. Entonces eso, no sé, es loco igual. Es muy loco como la capacidad y como los límites, o la falta de límites casi, que tiene como la inteligencia artificial. O sea, al final se puede hacer prácticamente de todo con este tipo de tecnología. Eso me parece muy loco porque yo estudié psicología y bueno, una parte de la que me parecía más fascinante era el tema de la neurociencia y de hecho, al menos cuando yo estudiaba hace 10 años, no se conocía aún cómo funcionaba realmente el cerebro, por así decirlo, o por qué, digamos, ciertas áreas se activaban a la vez, o cuál era como un poco la conexión entre ambas. A lo mejor tú sabes que ahí está la respuesta y que se activan esas áreas, pero no sabes bien qué lo ha provocado o por qué hace eso, ¿no? Entonces, que se pueda a través de la tecnología influir en nuestro cerebro y a lo mejor potenciarlo, ¿tendrá beneficios para los humanos? O sea, yo creo que beneficios ya lo estamos viendo igual. Hay hartas cosas como sin entrar todavía a ese mundo medio cyberpunk, sino que
digamos, como poniéndonos en la realidad que hay a día de hoy, sí que hay beneficios. O sea, hay un montón de trabajo, por ejemplo, que se optimiza, se hace más rápido gracias a la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que de todas maneras hay un montón de beneficios que estamos viendo ya desde la implementación de ChatGPT para adelante. O bueno, ya veníamos desde antes, pero digamos que ahora que está en manos de la gente, hemos visto ahora que podéis crear, por ejemplo, tu propio GPT. Entonces, yo puedo entrenar y sin necesidad ni siquiera de saber programar. Entonces hay gente que, por ejemplo, no sé, Canva, que hay gente que no tiene idea de diseño, pero es capaz de crear un diseño espectacular simplemente hablando con una inteligencia artificial, utilizando estos lenguajes estos modelos de lenguaje, digamos. Entonces es increíble en ese sentido, tiene un montón de beneficios, pero por supuesto no todos son beneficios. También hay cosas que pueden ser medias perjudiciales, digamos, como estaba pensando justo ahora que te estaba hablando como el comportamiento humano y todo esto. Imagínate ahora que, por ejemplo, estamos este año en año de elecciones en Estados Unidos. Sí. Como lo crítico y violento que podría llegar a ser el nivel de especificación que yo puedo tarjetear a una persona así como uno a uno, sé exactamente cuáles son sus preocupaciones. Y como que ahí de repente me explota un poco la cabeza en pensar... Si está en manos de alguien que quiere sacar provecho, claro, sí. No le va a importar tus mejores... O sea, porque ya estábamos viendo, por beneficios. ejemplo, en las elecciones anteriores en Estados Unidos de lo que pasó con Cambridge Analytica y la venta de datos y cómo hicieron toda esta segmentación, digamos, a través de los anuncios de Trump y todo esto. Que eso ya es una locura. Pero imagínate el nivel de especificidad al que puedo llegar, digamos, si es que tengo más datos sobre ti y la máquina lo va a hacer solo. O sea, yo ni siquiera tengo que ir y decir a Juanito ponle un anuncio de X, sino que todo lo hace la máquina. Y además que ahora también hay deepfakes, por ejemplo, donde o sea, se puede entrar a una máquina para que vea todos los movimientos de tu rostro, para que simule tu voz. O sea, hay un montón de cosas que también la tecnología es bastante peligrosa de alguna manera. Como... Es que es súper potente, ¿no? Entonces, como para cualquier... O sea, la tecnología en sí no es ni buena ni mala, es muy potente, puede hacer muchas cosas y se puede utilizar como para el bien y para el mal, por así decirlo. Claro. Creo yo. Entonces, como tenemos que ir con cuidado porque efectivamente si lo dejas en manos de alguien que solo quiere sacar provecho, le va a dar igual si te hace bien, si te hace mal, si te hace lo que sea. Entonces, es un tema muy delicado, pienso yo. Y también entramos en otro tema un poco más denso también, que es el tema de la protección de datos, porque se me está viniendo a la mente también que estábamos aquí por las calles de Santiago y nos querían escanear el iris, o veíamos bueno, WorldCoin. Sí. Ya, sí. Bueno, es que con respecto como a eso, yo creo que después tenemos que hablar de eso. Es bien interesante todo lo que tiene que ver con WorldCoin. Yo personalmente creo que no sé si quiero que me escaneen el ojo. Creo que hay ciertos como límites hasta los cuales yo estoy dispuesto a ceder. O sea, te puedo dar mi correo, te puedo dar mi número de teléfono y algo más. Yo soy bastante desprotegido, digamos, con mis datos. No soy muy aprensivo. No me molesta dar mi correo electrónico si me vaya a dar un servicio gratis. Pero en este caso como que el iris me parece como tan personal que no sé si es algo que quiera dar así tan abiertamente. Sí, es que por lo mismo, ¿no? Porque no sabes para qué lo van a usar. Claro. Y también cómo lo van a usar. Y hoy en día, no sé, para este tiempo aquí que estamos en Chile, me he sacado un teléfono nuevo en teoría. Y bueno, medio mundo tiene mi teléfono porque me están llamando, pero todos los días 10 personas que no conozco para venderme algo, para decirme algo, para no sé qué. Entonces, como igual también después de haber vivido en Alemania como varios años, el tema de la protección de datos uno lo tiene un poco más inculcado. Y bueno, aparte de Europa también no es algo que se tome tan en serio quizás, que me parece especialmente ahora donde los datos con la inteligencia artificial son algo brutal. Sí. O sea, es un arma súper poderosa que efectivamente se puede utilizar como tema de elecciones, simplemente como vender datos. Los datos son el nuevo petróleo. Yeah. Es súper valioso. Sí, de todas maneras. Sí. Y es que, claro, al final como uno no sabe muy bien las intenciones que tiene la persona que está recolectando estos datos, como que no me puedo fiar mucho ahora yo como que debería ir con más cuidado, sobre todo ahora, a quién le dejo y a quién no le dejo mis datos. Entonces, como que de alguna manera hay ciertas preocupaciones medias éticas, morales con respecto a la utilización de los datos, con respecto a la tecnología en sí misma, de hecho. Como que siempre trato de poner un ejemplo que puede ser muy extremo y que ya quizás te lo he contado a ti, pero que es el tema de los autos de conducción autónoma. Yeah. Entonces yo tengo un auto de conducción autónoma y esto es como algo medio ético y moral que
que creo que supongo que saldrán libros de psicología también, de alguna manera, pero es como, imagínate, voy en un auto y voy a 100 kilómetros por hora y veo que hay un barranco por un lado y en el medio hay una persona. Entonces es como, ¿qué tiene que hacer el auto de conducción autónoma? Debería tirarse por el barranco y sacrificar a la persona, digamos, que va manejando el auto, o debería atropellar a la persona que está en el camino y salvar al conductor del auto, porque el conductor del auto fue, yo qué sé, no sé, el que pagó el auto, digamos. Entonces como que la máquina le debe obediencia a quien va conduciendo el auto. Claro. Entonces como que ahí hay como un dilema moral que me parece como relativamente como, o sea, digamos una pregunta media sencilla, digamos, pero es súper compleja de contestar porque ¿quién tiene qué debería hacer el auto en ese momento? ¿Debería tirarse? ¿Debería atropellar? ¿O quién decide finalmente qué es lo que tiene que hacer el auto? Porque el auto, digamos que no puede decidir por su cuenta, no puede dejar en manos de la máquina qué es lo mejor. Porque no hay algo mejor ni peor, creo. O sea, no sé. Entonces como que ahí hay como un dilema ético que yo no sabría muy bien cómo resolver y que de alguna manera tengo que dejar en manos o de la máquina o dejar en manos del conductor del auto. Que cuando, no sé, por decirte, lo encienda por primera vez, le pregunte, oye, ¿qué nivel de maldad querés tener? Del 1 al 10. Entonces, si veo esta situación, ¿qué hago? ¿Te mato a ti o mato al que va adelante? No sé. Como cosas de ese estilo, que son como, ¿cómo se toman esas decisiones? Y creo que no son tan sencillas en ese sentido como desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Y como, si es que yo voy a dejar en manos de que, por ejemplo, de un ente regulador. Digamos que, no sé, por ejemplo, para regular un poco los países está la ONU, hay distintas organizaciones que son encargadas como de mantener el equilibrio en distintos ámbitos de nuestra vida, digamos. Entonces, ¿qué pasa con esto, con la inteligencia artificial? No hay una entidad, digamos, unitaria que reúna a todos y diga, bueno, los autos autónomos van a hacer tal y tal cosa en tales y tales situaciones. Y al final como que esto empieza como a expandirse porque cada vez se hace más complicado porque digo, ya, creemos entonces una organización. Ya, pero ¿quién elige a esas personas? O ¿quiénes deberían pertenecer? ¿Deberían pertenecer la gente que es como técnica y muy genio en la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, Elon Musk y toda esta gente, Sam Altman y un montón de otras personas que están dedicadas al mundo de la inteligencia artificial, se juntaron hace un par de años como a hablar de este tipo de situaciones, digamos, de qué hacer con el futuro de la inteligencia artificial y que una de las recomendaciones era como frenemos un poco el desarrollo hasta tomar un poco estas decisiones porque se puede, o si no, desmadrar, digamos, se puede ir un poco como de las manos el desarrollo de esta tecnología. Pero claro, ¿son ellos los encargados realmente de tomar estas decisiones? Claro, es como lo de Isaac Asimov, ¿no? De las leyes de la robótica un poco y de quién pone esas leyes, ¿no? Bajo mi punto de vista, como si nosotros estamos eligiendo también a los gobiernos y todo de forma democrática en la mayoría de lugares, debería también de haber, digamos, alguna parte, un ministerio de tecnología o de como lo quieras llamar, quizás que se encargue de eso, porque igual debe ser algo, un ente objetivo que no tenga intereses Claro. y que represente a la gente, porque también se me ocurre que con el tema incluso de a la hora de alimentar a la inteligencia artificial han habido también sesgos. Sí. Por ejemplo, no sé si yo soy una persona pues de raza blanca y no sé qué, solo voy a poner como la gente con los filtros para que les vayan bien a la gente Claro. que tenga la tez más blanca. Y, por ejemplo, la gente que sea de raza negra, pues se queda sin filtro. Hablando Sí. de filtro por hablar de algo más Sí, light. de hecho, eso Pero- pasó con la tecnología de Google, si no me equivoco, las cámaras de Google, de Android, que ellos sacaban una foto y, claro, la inteligencia artificial, como cuando le sacaba una foto a alguien negro, le ponía la cara más brillante, porque la inteligencia artificial de alguna manera entendía de que la cámara estaba como no estaba expuesta correctamente, entonces estaba muy oscura la foto, entonces te aclaraba todo. Entonces las personas negras, cuando sacaban una foto, les aclaraba la cara porque la inteligencia artificial interpretaba de que no era que tú fueses negro, sino que tu cara no tenía la iluminación correcta. Claro. Entonces te ponía la cara blanca. Y claro, eso no es como porque, o sea, era simplemente porque los datos con los cuales se entrenó a la cámara era pura gente blanca. Entendiendo de que estamos, o sea, que esto lo entrena Google, que Google está en San Francisco, que en San Francisco la mayoría de la gente que se dedica a la tecnología son hombres blancos, que es como más o menos un poco por ahí van las cosas, yo creo. Entonces, teniendo Sí, eso... que puede que ser que no haya sido a propósito, Claro, simplemente que la muestra que tenían, ¿no? De la gente
era así porque ya está sesgado de por sí. Entonces, como si no hay, digamos, un árbitro a que diga, oye, aquí te falta como gente también de color, asiático, lo que sea, pues igual una persona que está ahí programando, dándole órdenes, ni se entera, ¿no? Claro. Y por eso mismo también yo creo que entra un poco a este juego como que estábamos hablando al principio de la moral y de la ética, que la moral y la ética tampoco son como dos cosas universales, sino que cada uno tiene su propia moral y cada uno tiene su propia ética. Entonces no hay un código universal sobre qué se debería hacer o cómo se debería actuar frente a ciertas situaciones, sino que simplemente yo pienso de alguna manera, quizás porque tenemos distintas religiones, pensamos de distintas maneras, porque somos de distintas razas, quizás socioeconómico, género, por supuesto. O sea, hay un montón de factores que juegan en cómo nosotros consideramos la moral y cómo la vamos construyendo. Entonces, eso por supuesto que va a tener un impacto súper grande luego en el desarrollo de la tecnología. Y cómo esa tecnología de alguna manera como que se va comportando de alguna forma. Vale, volvamos un poco al tema de los negocios, que de esto se trata el podcast Tercer Tiempo Financiero. Así que veamos un poco cómo funciona o cómo afecta, digamos, cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial sobre los negocios, sobre el emprendimiento, sobre los modelos de negocio. ¿Tú has visto algún cambio? ¿Hay algo que te haya sorprendido, digamos, como sobre el impacto que ha tenido esta tecnología? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial trae muchos beneficios y nos impacta o nos facilita la vida de muchas maneras. Entonces, a día de hoy creo que el futuro de los negocios está en usar la inteligencia artificial para mejorar el servicio que estés usando. Entonces, sea para lo que sea, si es para las finanzas, como si es para el Uber que te calcula la mejor ruta, creo que se tiene que usar. O sea, las empresas que utilicen la inteligencia artificial a su favor, les va a salir todo mucho más fácil. Claro, yo creo que también es como algo que habíamos conversado, que ahora que nosotros también tenemos nuestro propio emprendimiento, digamos, Fintra. y que estamos pensando en cómo implementar también este tipo de tecnología, es si es que hay algo que ya puedo hacer, pero la inteligencia artificial lo puede hacer muchas veces mejor, porque es exponencialmente mejor en muchas cosas, digamos. Entiendo que hay algunas cosas que nosotros como humanos todavía somos mejores, pero hay muchas otras cosas que la máquina lo hace 150 veces mejor y no hay otra discusión, digamos. Y entonces, si no lo es cuestión de un par de años claro, máximo. Entonces, en ese sentido es como, yo creo que cualquier proceso que sea reemplazable por inteligencia artificial y que sea evidentemente mejor, hay que reemplazarlo. Yo creo que por eso también estamos viendo yo creo que como todavía estamos medio temprano, digamos, en la etapa de implementación de inteligencia artificial sobre los distintos productos, porque todavía no todo el mundo entiende muy bien cuál es el potencial tecnológico que esto tiene. Entonces como que todavía está pasando, o yo creo que ya quizás estamos saliendo de esta etapa, digamos, como lo que pasó con lo que comentaba al principio, lo del metaverso, de que todos querían subirse al carro del metaverso y tener lentes de realidad virtual por todas partes y no sé qué, y cosas que ninguna funcionaron. Yo creo que las aplicaciones que sí que estamos viendo a día de hoy con la inteligencia artificial son bastante más útiles de lo que era el metaverso en su momento. Entonces, efectivamente, yo creo que cambia bastante la forma en la que entendemos los negocios, la forma en la que los nuevos emprendimientos y los emprendimientos sobre todo que van a tener más éxito en el futuro, yo creo que sí o sí van a tener que de alguna manera implementar una tecnología de esta, o si no te va a quedar atrás. Sí, como que también me da un poco de pena porque hay gente que ve esto de la inteligencia artificial y dicen, bueno, sobre todo pues hablando con nuestros padres o gente así un poco más mayor que nosotros, que dicen, no, ya, chao, o sea, como ya ha pasado el tren de yo entender esta tecnología, y es que realmente yo creo que poca gente la entiende, o sea, es un poco una caja negra que a lo mejor no entendemos bien, quizás porque funciona más como los humanos, quizás es por eso que no la entendemos tanto, porque no es lo que esperamos de una máquina o de un algoritmo, entre comillas, ¿no? Entonces, como que es como, ¿cómo es capaz de eso hacer algo que yo hago? Es como, no sé, como a mucha gente le choca, y pienso que mucha gente como ya lo deja como, ya no es para mí esto, no es para mí. Pero yo creo que tenemos que cogerlo un poco con cariño, ¿no? De que nos puede beneficiar mucho. Hay cosas también como nos pueden facilitar la vida de una forma como también muy simple, como usar el traductor, como traducir algo al inglés o del inglés al español, no sé, como cosas así más básicas, hasta resumir un texto, a los estudiantes les está ayudando, pero muchísimo. Y creo que hay que empezar como acercándose a la inteligencia artificial, porque esto cada vez avanza más a pasos más agigantados, entonces ya llega a un nivel
que si te quedas atrás, es como quedarse atrás en Internet también. Claro. Es como ahora ya apenas puedes hacer nada si no tienes un correo electrónico. No. Entonces, De hecho, yo como que como que de repente hemos sacado el tema con mi mamá, por decirte, como de qué opina ella sobre la inteligencia artificial y qué opino yo. Para mí es como la voladura de cabeza máxima, que creo que no es el futuro, está aquí, ya lo podemos ver, lo podemos usar. Me parece una de las implementaciones tecnológicas más revolucionarias que hemos visto desde probablemente la creación de Internet. Yo diría que esa ha sido la última gran revolución. Hay gente que dirá que las cripto también. Yo no estoy tan seguro. De momento no ha revolucionado tan masivamente, digamos, el sistema financiero, o como se pensaba que lo iba a hacer así como de golpe. Yo creo que todavía tiene muchísimo futuro, pero eso ya es tema para otro video, digamos, el tema de las criptomonedas y la blockchain. Pero yo creo que sí que es una revolución enorme. Pero claro, mi mamá me lo contaba como media asustada, como que le tenía un poco de miedo a la inteligencia artificial, como que no, esas cosas ya yo no sé lo que va a pasar, igual se nos va de las manos, no es como que crea que vienen los robots con metralleta a matarnos a todos, pero sí que como que cree que las cosas se van de las manos. Y yo entiendo totalmente como de dónde viene el comentario, porque igual es algo que es tan difícil de entender y como que de alguna manera se van creando tantas ramas nuevas, digamos, se van abriendo tantas puertas con la tecnología, que es como muy difícil de saber. Yo creo que ni siquiera la gente que está trabajando actualmente en productos de inteligencia artificial sabe muy bien para dónde va, o en qué se va, o cómo se va a desencadenar todo esto. Porque todavía hay infinitas opciones y todavía no se llega a la inteligencia artificial general, que eso ya es bastante más avanzado, pero digamos que hay un montón de posibilidades, son prácticamente infinitas. Entonces, claro, entiendo que ese como incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro da miedo igual. Todos esos cambios que son tan grandes, tan radicales, al principio son bastante como complejos de acercarse. Y es curioso porque hasta hace bien poco nosotros, bueno, en general siempre estamos animando a la gente que se dedique a la tecnología, que es el futuro, que es donde más se gana y todo. Y sobre todo, bueno, enfocándose a lo mejor en el área de la programación, que es donde hemos visto Sebastián y yo que la gente gana más dinero, que hay más ofertas laborales y bueno, donde a lo mejor la calidad de vida a nivel laboral es bastante buena. Pero ahora me parece súper curioso porque la gente ya no está recomendando estudia programación, sino estudia un poco, que no sé ni si tiene nombre, lo de cómo darle las instrucciones a ChatGPT, sino como dar los prompts que se dicen, ¿no? Entonces como ya hemos dado la vuelta a la tortilla un poco, ¿no? Ahora tengo que saber cómo darle las instrucciones. O sea, ya no saber programar la máquina, sino darle instrucciones a la máquina. Claro, de hecho, otro día salía el CEO de Nvidia diciendo como que de alguna manera ya no deberíamos aprender a programar porque como que la intención máxima de ellos es que ya nadie programe, sino que la máquina lo haga todo solo. Claro. Y claro, ahí entramos como en, digamos, en el siguiente punto de la conversación, que puede ser como la automatización. O sea, ya cada vez hay más procesos que son automatizados y de ahí también viene el temor de mucha gente, digamos, o como el no querer adaptar esta tecnología al temor de la automatización, de decir, bueno, es que entonces a mí me va a quitar el trabajo. ¿Cachai? Como, o sea, si pasan 5 años y, no sé, yo soy cajero del supermercado o qué sé yo, me dedico a lo que sea, digamos, me dedico a poner datos en bases de datos o cualquier cosa, no sé. Pero como, claro, me va a dejar sin trabajo, efectivamente. O sea, como si es que miles de trabajos quizás se van a acabar. Hay varios estudios que lo han hecho McKinsey, que lo han hecho un montón de consultoras, digamos, de que más o menos el 30% de aquí a un par de años es el 30% de los trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, que son números astronómicos. O sea, que cuando uno dice 30% suena como, bueno, 30% tampoco es tanto, pero son miles o varios millones de personas, digamos, que se quedan sin empleo de la noche a la mañana por este tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo has visto un poco ese proceso? ¿Tú crees que cómo va a afectar esto al sistema laboral? ¿Cómo va a afectar al empleo de las personas comunes y corrientes, digamos? Pues yo creo que es que hay un cambio como un poco de paradigma, ¿no? Porque la tecnología está avanzando tan rápido que si pusiéramos el espectro a nivel cronológico desde que supimos hacer fuego, que ya se supone que es tecnología, las primeras herramientas, hasta la revolución industrial, hasta Internet, y ahora como es un pico, ¿no? Exponencial, como que en un periodo muy corto de tiempo, como el nivel de desarrollo tecnológico que estamos teniendo a nivel humanidad es como brutalmente rápido. Entonces, como ya no es que nuestros padres, por ejemplo, estuvieran
30 años en una misma empresa. Sebastián, por ejemplo, se ha cambiado de carrera 2 veces. Sí. Como que ya el nivel de... Ya no es como de, no, es que me aburro enseguida, no, es que también cada vez el nivel de adaptación que se requiere es... la demanda de adaptación es así como tú... No sé si sobrevives, pero así es como te vas formando en otras cosas, sirves para otras cosas, por así decirlo, o sea, tienes otras habilidades y puedes también ganar más, por una parte, pero también es que se requiere, porque ahora a lo mejor de tu primer empleo ya no buscan apenas a gente, o hay demasiada demanda, o al revés, demasiada oferta de gente para la demanda de empleo que hay. Sin embargo, pasaste a ser, bueno, Sebastián estudió publicidad, estuvo en una agencia de publicidad, después pasó al marketing online, que se podría decir que... Después de marketing online me cambié a SEO, de SEO, bueno, estuve en redes sociales también trabajando en eso, de SEO, después de SEO ya al rubro un poco más de la tecnología. Yo creo que con respecto al tema de la automatización, como que no sé, porque digamos que, por ejemplo, esto no es primera vez que pasa, digamos. No es como primera vez que sale una nueva tecnología y empieza a reemplazar puestos de trabajo. O sea, como durante la revolución industrial que se cambia, antes la gente quizás, no sé, revolvía el cemento con la mano y ahora hay una máquina que remueve el cemento. O sea, como que hay automatizaciones que quizás nosotros ya las asumimos como una realidad, que ya son así porque ya llevamos muchos años con esto. Pero claro, durante los primeros años, no sé, pues la gente efectivamente, no sé, pues tenía que revolver el cemento para la construcción. Ahora ya lo hace un tambor gigante que lo mueve y ya está. Entonces ya está automatizado, digamos, ese proceso. Entonces como la gente no se murió y la sociedad no se acabó, ni no pasó nada muy terrible, digamos. Seguramente habrá gente que se habrá perdido quizás puestos de trabajo y ha tenido que ser reemplazado, o sea, fue reemplazado, digamos, por una máquina y tuvo que buscar otro trabajo, buscar algún otra profesión, otro oficio, digamos, que hacer. Entonces yo creo que sí que es como medio, yo creo que hay como dos caras de la moneda, digamos, porque por una parte hay gente que efectivamente va a estar todavía vigente, entre comillas, no quiero faltar el respeto a nadie, por supuesto, pero como para el mercado va a estar, entre comillas, vigente para poder aprender una otra habilidad que todavía está en demanda y todavía se pueda como adaptar y reincorporar al mercado laboral. Pero estaba leyendo un libro el otro día que hablaba un poco sobre alguna generación que queda como una especie de limbo, de que ya es, entre comillas, muchas comillas, por supuesto, muy viejo para readaptarse y reaprender otra tecnología y volver a insertarse en el mercado laboral, y al mismo tiempo como que ya no, pero esa persona lo voy a reemplazar, pero ya no tengo qué otro trabajo darle. Entonces hay como personas que se van a ver como, digamos, casi que pseudo forzadas, como una prejubilación, así como a jubilarse de forma anticipada, porque ya no tengo las herramientas como para reentrenarte y hacerte y darte otro trabajo, porque todo el resto de trabajo, por decirlo, tienen que ver necesariamente con tecnología, y quizás tú ya tenés 55, 65 años, estás como ahí, pero claro, a los 60 quizás ya no me va a costar entrenarte, no por tu capacidad mental ni mucho menos, sino porque cuesta entrenar a alguien de programación, digamos, no es de la noche a la mañana. Entonces en esos 5 años que te quedan para jubilarte, desde los 60 a los 65, ya como que no tengo que darte, no tengo otro trabajo para ti, entonces te voy a tener que jubilar de alguna manera. Entonces como que hay cosas bien complicadas como con ese sentido, como el impacto que puede tener en el sistema laboral en general. Yo creo que esto ya ha pasado en anteriores ocasiones, no es la primera vez, y hablamos, por ejemplo, de la imprenta, que en su momento debió de dejar a mucha gente sin trabajo, pero yo creo que sí que puede ser la primera vez en la que pasa a la escala que pasará en esta época en la que vivimos, porque creo, por lo que estaba comentando antes, que la tecnología está avanzando tan rápido que cada vez, digamos, podrá reemplazar a más trabajos de los que ahora mismo la gente está haciendo. Pues sí, hablemos, por ejemplo, de las cajeras, ¿no? De que cada vez hay más cajeros automáticos, y toda esa gente que... Pero es que no solo eso, sino es que ahora traductores, por ejemplo, o gente que hace como cosas un poco más burocráticas. Hay tantísimo que la inteligencia artificial puede hacer mejor, sin errores, que creo que a lo mejor incluso puede ser, no me quiero poner pesimista, pero bastante dramático. Entonces, por eso también como animamos a la gente que sea un poco más adaptativa, que se formen nuevas habilidades, no solo también como para el nivel económico, que también va con ello, sino también porque para su futuro, porque yo creo que lo que se demanda a día de hoy de nuestra época
es eso, o sea que tienes que ser dinámico, no sé si tan especialista ya, como Ya. antes a lo mejor se requería más especialistas en un tema, que sepan ahí un montón, sino una persona más generalista que se sepa adaptar a diferentes, a lo mejor, especificaciones del entorno, por así decirlo, y además, si sabe usar la inteligencia artificial con lo que está haciendo, pues Claro, ya es un plus gigante. Pero el otro día, por ejemplo, nosotros siempre hemos pensado como cuando vivíamos en Alemania que decíamos, ¿cómo es posible que todavía, por ejemplo, exista existe una formación profesional, digamos, para Ujú. ser cajero? Que está todo bien con las cajeras, digamos, pero como que es probablemente un trabajo que no quede en muchos años, porque cada vez hay más cajas automáticas, digamos, en los supermercados y en todas partes. Mm. Entonces, ahí quizás hay un bloqueo de parte del Estado, digamos, de no implementar ciertas regulaciones, porque por temor, digamos, a dejar todo ese segmento de personas desempleadas. Entonces ahí es donde entra también un poco el tema de la regulación. De hecho, hace un par de días, si no me equivoco, como esta semana, se aprobó desde el Parlamento Europeo un tema regulatorio sobre la inteligencia artificial. Y es como, creo que la primera regulación que existe con respecto a la inteligencia artificial, y que lo voy a tener que leer porque esto está un poco más largo, pero que básicamente tiene dos puntos bastante importantes, que el primero es que las empresas de inteligencia artificial ahora tienen que entregarle un análisis de impacto social a una agencia, digamos, que se crea la Agencia para la Inteligencia Artificial de toda la Unión Europea. Entonces tiene que entregar un informe sobre el impacto que va a tener esta tecnología o la implementación de esta tecnología sobre las personas, a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico, cómo va a ser el impacto que va a tener esta nueva tecnología. Y eso por una parte, y después lo otro es que prohíbe también el uso de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, pero para la vigilancia ciudadana. A menos que, por supuesto, que haya una orden judicial que lo obligue, digamos. Pero de lo contrario, se prohíbe un poco el uso que igual generalmente Europa es bastante pionera en Mm. temas de regulatorios para bien y para mal, en algunas cosas no tan mal, o sea, no tan bien, digamos. En este caso sí que pinta relativamente bien porque me imagino que nadie quiere ser reconocido por inteligencia artificial y como tener un patrón de vigilancia, digamos, por encima, sino que yo creo que en ese sentido sí que la ley de momento pinta relativamente bien. Me parece bien también que se cree una agencia europea de inteligencia artificial como para poder ser la encargada de esto. Pero ahí es donde también entra el punto de decir, esta tecnología, al ser tan amplia, al ir aprendiendo por su cuenta, ¿se debería regular? O es como también la discusión que se genera también alrededor del mundo cripto. Es una tecnología que se debería regular, se debería como canalizar, frenar de alguna manera, o como encauzar de alguna forma, o deberíamos que simplemente desarrollar y ver hasta dónde nos tira. Pues yo creo que sí que debería de haber algo como una especie de árbitro para, por eso, porque igual las implicaciones que tiene la inteligencia artificial pueden ser bastante dramáticas. Mm. En el tema de a lo mejor proteger demasiado ciertos empleos que a lo mejor van a estar obsoletos y ya todo el mundo lo sabe, eso ahí creo que está un poco como perpetuando un poco el sufrimiento, por así decirlo, porque sería mejor yo como Estado, bueno, esto es un poco un tema ya político, ¿no? De darles a lo mejor dinero para que, o ayudarles para que se formen en alguna otra cosa que sí me vaya a servir para el futuro, en lugar de tenerlos a lo mejor empleados en algo que ya en los próximos años ya no voy a necesitar. Claro, que también me acuerdo que esto era una discusión bien importante en Alemania, que era si es que, por ejemplo, la industria alemana de autos es muy potente Sí. y es la principal industria que tenía el país. Entonces, ellos de alguna manera tenían como ciertas regulaciones de que no favorecían mucho el uso de autos eléctricos y que obviamente de alguna manera era el futuro y que todo el mundo decía que por el cambio climático nos teníamos que adaptar y todo esto. Pero decían que Alemania se oponía un poco, no lo podía decir públicamente, por supuesto, porque no es algo que todo el mundo más o menos está a favor. Entonces, en ese sentido, era como que ellos intentaban frenar un poco el desarrollo de esta tecnología hasta que su industria automotriz fuese capaz de adaptarse a esta nueva tecnología de los autos eléctricos. Entonces, como, porque claro, el impacto que iba a tener esta nueva tecnología, si es que Volkswagen y todos estos grupos, Daimler y todos ellos, no eran capaces de adaptarse lo suficientemente rápido a esta nueva tecnología, su industria principal, lo más importante que tiene Alemania, que son los autos, hubiese caído en picada, digamos. Entonces,
¿hasta qué punto no pasa o no está pasando, no va a pasar quizá esto con la inteligencia artificial? De decir, mira, frenemos el desarrollo de esto porque como todavía no, ya sea los estados, organizaciones, lo que sea, digamos, no somos capaces todavía de responder a las necesidades que tienen las personas, o no soy capaz todavía de pensar en dónde voy a poner a estas personas que se van a quedar sin empleo, hasta qué parte regulamos pero que no limite, digamos, el desarrollo tecnológico. Porque es un desarrollo que va súper, súper rápido, ya lo estábamos hablando desde el principio. Hace un año Will Smith comía espagueti por la oreja, ahora hay unos videos espectaculares. Entonces, ¿hasta qué punto regulo yo como Estado, yo como sociedad, digamos, para no dejar en temas políticos, sino que nosotros como sociedad, cómo ponemos las regulaciones, hasta dónde dibujamos la línea para decir, no, mira, es que hasta que no sepamos dónde vamos a poner a todas las cajeras, no puedo desarrollar la tecnología porque es que si no, o sea, ¿qué voy a hacer con esa gente, digamos? Ya, es que el problema también, como ahora que pienso en Alemania, como el gran problema es que la burocracia es tan lenta bueno, hablábamos antes del tema por ejemplo, de cambiar de carrera, y no hay carreras que a día de hoy, o sea, enseñen, por ejemplo, lo que Sebastián ha hecho no sé, carreras como más específicas, no te forman para la demanda tecnológica que hay. O sea, como que la realidad va a pasos mucho más avanzados que luego la regulación o las reglas que queremos poner, ¿no? Entonces, como tenemos que movernos hacia el lado de la tecnología, o sea, no podemos ignorarla, y de hecho creo que quien ignora el tema del avance tecnológico y la innovación está destinado a caer en el olvido o en el estancamiento económico. Y mira Japón, ¿no? El otro día hablábamos también de Japón, que quieren ser... ¿Qué quieren ser? Que ahora quiere ser como la nueva potencia, porque claro, Japón en su momento había sido la potencia número 1, tecnológica, no sé qué, iba todo súper bien. Después Japón entró en una fase de estancamiento absoluto. En los 90. Y de ahí ahora como que están buscando la manera, era la tercera economía, ahora pasaron a ser la cuarta porque Alemania ya los reemplazó, digamos. Y ahora están buscando alguna forma de volver a entrar en carrera tecnológica, porque claro, ahora Sony y todas esas empresas japonesas, que son las más grandes de Japón en términos tecnológicos, ya no son las pioneras del mundo, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se meten en carrera nueva? Y el gobierno de Japón lanzó un white paper, de hecho, sobre la Web 3 y cómo quieren entrar, como hacerse el estado cool y entrar al mundo de la Web 3 y ser los pioneros en esa tecnología. Me parece interesante, me parece que al menos es una apuesta que podría resultar, y en lugar de simplemente, no sé, seguir metiendo plata en lugares donde quizás ya no somos capaces de crecer a ese ritmo, digamos. Claro, sin embargo, mira las empresas taiwanesas o también algunas americanas donde están a día de hoy de las pioneras, de las más grandes del mundo, de que todo el mundo quiere tener en su cartera de inversión. Hablamos de TSMC, que es la principal empresa en Taiwán. Nvidia, por supuesto, no manufacturera de microchips, pero también vinculada al tema. La holandesa ASML también. Y quien se quiera subir al carro de los microchips es que ya llevan muchos años de ventaja esas empresas, porque también la tecnología necesaria para desarrollar todo eso ya lleva muchísimos años de investigación, de esfuerzo. Entonces tampoco, claro, uno tiene que también saber dónde está, porque esas empresas llevan años invirtiendo en ese tipo de tecnología, ¿no? Claro, por eso también tienen un diferencial, digamos, enorme, están muy por encima de su competencia, digamos, no hay nadie que se acerque, y crea como un espacio, hay un espectro muy, muy grande entre ellos y los demás. Que entonces, como que por ahí también quería hacerte una pregunta con respecto a eso, porque de alguna manera la tecnología, el otro día estaba pensando como, digamos, esta tecnología de la inteligencia artificial, que tiene tiene un montón de beneficios que ya lo hemos hablado, tiene algunas cosas no tan beneficiosas, pero ahora que está a la mano de todo el mundo, digamos, te voy a poner el caso, digamos, por ejemplo, de Canva. Yo no soy diseñador, no tengo idea de diseño, entonces ahora tengo Canva y con inteligencia artificial puedo crear un diseño medianamente decente, digamos, y lo puedo vender, y ya con eso puedo generar un segundo ingreso, o puedo dedicarme incluso hasta al diseño gráfico, si así lo quisiera, digamos. Entonces, esto de alguna manera me ayuda, si yo tengo, por ejemplo, un nivel socioeconómico más bajo, a empezar a ganar más dinero y poder quizás escalar, digamos, y empezar a generar más dinero en ese sentido. Pero, ¿cómo ves tú el tema de la
igualdad o desigualdad que pueda generar la inteligencia artificial. Porque de alguna manera puede generar más igualdad en el sentido de que ahora como es una tecnología que está al acceso de todo el mundo, entonces eso nos puede ayudar a todos a generar más ingresos. Pero al mismo tiempo podría generar más desigualdad porque se concentra más un poco el poder. Porque finalmente la inteligencia artificial, digamos que la controlan un cierto número de empresas en este momento. O sea, ChatGPT, que es de OpenAI, que es de Microsoft prácticamente. O sea, buena porción de OpenAI es de Microsoft. Entonces como no irá a ser más perjudicial o beneficioso en el sentido de la igualdad o desigualdad desde el punto de vista como económico. Las personas que ahora tienen acceso y pueden efectivamente empezar a generar plata, por ejemplo, solamente con inteligencia artificial, pero al mismo tiempo se va a concentrar en 4 o 5 empresas que son las que van a manejar esta inteligencia artificial. Es complicado eso. Sí, un tema delicado, pero me parece que sí que nos va a llevar un poco bastante más de desigualdad por eso mismo, porque quizás los medios donde se va a producir, digamos, la riqueza, en este caso a través de la inteligencia artificial, van a estar seguramente en manos de ciertas empresas, y a día de hoy ya lo estamos viendo, lo acabas de mencionar antes, Elon Musk se juntó con no sé quién, porque es él quien tiene los medios en este momento para también tener su silla en la mesa de la decisión de qué vamos a hacer con las reglas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al final, no me gustaría que fuera así, quizás, pero seguramente va a acabar en manos de quienes tengan la inteligencia artificial en sus manos. Claro, que es bien loco pensar, porque de alguna manera como que sí que yo desde algún punto de vista digo, sí que no, o sea, ayuda quizás a que personas que no tuvieron acceso quizás a una educación universitaria o quizás ya ni siquiera hace falta, digamos, pero como que te da ciertas herramientas que todos las podemos usar, que son herramientas gratuitas y que efectivamente te pueden ayudar a generar ingresos, y esos generar ingresos te permite tener una mejor calidad de vida. Entonces, en ese sentido, bien. Pero al mismo tiempo, digamos que o sea, las personas que nosotros utilizamos la inteligencia artificial, quizás no vamos a ser los principales beneficiados. Los principales beneficiados van a ser 4 o 5 empresas que son las que manejan la inteligencia de fondo, digamos. Que va a ser Google, que va a ser Amazon, que va a ser OpenAI con Microsoft, etcétera, etcétera. Y quizás van a ir saliendo un poco más en el camino, por supuesto. Pero como se genera como esta igualdad en el sentido como que nos va a ayudar a generar más ingresos a todos, o se puede utilizar como una herramienta para eso, pero al mismo tiempo es complejo cómo se vuelve a concentrar, digamos, el poder, porque es una tecnología que tiene muchísimo poder. Que, o sea, tiene un potencial ridículo que seguramente para muchos puede ser la tecnología que va a dominar prácticamente todo el espectro. Entonces, en ese sentido, quien maneje quien concentre el poder de esta inteligencia artificial va a ser quien concentre el poder, digamos, como a nivel quizás social en general, digamos, no sé. Esto ya puede ser un poco una discusión mucho más cyberpunk y mucho más grande y mucho más loca, en verdad. Sí. Pero es complicado. Hay hartas aristas, hay demasiadas aristas para cubrirlas todas en un podcast, pero hay demasiadas aristas que tiene la inteligencia artificial de cómo se puede ir desarrollando el futuro. ¿Cómo te imagináis tú, de hecho, por ejemplo, el futuro, cómo vamos a convivir nosotros con la inteligencia artificial? Quizás como para enlazarlo también con lo que estábamos comentando ahora y lanzar un poco de luz en todo esto, quizás el día de mañana, y aquí hago un inciso también para recomendar el libro de 21 lecciones para el siglo XXI, sí, de Yuval Noah Harari. Es muy interesante, habla de todo esto. Entonces decía, y creo que concuerdo, que llegará un momento en el que la inteligencia artificial será tal que lo hará todo por nosotros. Quizás ni siquiera necesitemos trabajar. Entonces, a lo mejor, en el tema de la desigualdad, habrá más desigualdad quizás, pero a lo mejor se levantará, digamos, el nivel mínimo. Claro. A lo mejor si hay gente a día de hoy por debajo del umbral de la pobreza, por así decirlo, lo levantará a todos. Y habrá gente, por supuesto, que tendrá mucho más de lo que ahora tiene. Claro. Sí, a ver si hace sentido eso. Entonces, igual acabamos en algo así, donde nadie tenga que trabajar ya nunca más. Y se nos planteen otras cosas así más éticas, como de ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Sin dinero a lo mejor? Claro. ¿Se acabará el dinero? Sí, eso también lo estaba pensando el otro día, como de
si es que ya nadie trabaja, ya nadie se produce, el dinero no es necesario, como que, no sé, cada vez que me pongo a pensar y como que me siento a pensar en alguna aplicación, digamos, de cómo funcionaría la inteligencia artificial en el futuro, más me explota la cabeza y más preguntas me salen, entonces como que al final no termino nunca. Y como que resoluciono una pregunta y digo, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa X? Y así voy abriendo un poco el árbol, digamos, para arriba. Es bien loco, como que podríamos, y como que está la incertidumbre de que uno llega a pensar como en un futuro o muy distópico, donde se casi es un apocalipsis con robots y gente por las calles, o un lugar así como los gorditos esos de Wall-E, que ya nadie se mueve y se mueve como si... Los supersónicos, yo Claro. veía esa serie. Entonces como que en ese sentido como que hay demasiadas posibilidades, es súper interesante. Yo creo que estamos todavía en una etapa súper temprana, estamos en una etapa súper interesante, por ejemplo, para gente que quiera invertir en este tipo de tecnología, para gente que sea emprendedora, quiera ser emprendedora y quiera meterse un poco dentro del mundo de la tecnología, o sea, siendo empleado, digamos, de una empresa o haciendo un emprendimiento que tenga que ver con inteligencia artificial o en general todo este mundo o las personas que queramos invertir, por supuesto, también en tecnologías de inteligencia artificial. Yo creo que estamos en una etapa bien temprana. Esto promete muchísimo más que las meme coins y que el metaverso. Yo creo que sí que es una tecnología en la que merece la pena dedicarnos, no solamente en términos laborales, sino que, como decía, también en términos de inversión. Yo creo que merece la pena, de todas maneras, echarle un ojo, estudiarlo un poco mejor, ver cómo funciona, cuáles son las posibilidades y empezar a como abrirse camino, a abrirse un poco el espacio dentro de esta tecnología que es súper interesante. Además que si uno aprende a hacer un par de cositas, igual le puede sacar de en medio cosas que son tediosas de hacer, tareas así como un poco más de monito, ¿no? Ya. Te puede ayudar muchísimo, así que yo creo que ojalá la gente se anime un poco a aprender de inteligencia artificial. De todas maneras, sí. Bueno, hemos tocado un tema ahí que nos interesa mucho, podríamos estar aquí horas y horas hablando, pero lo vamos a dejar aquí. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Ha sido un tema muy denso, pero muy interesante. Si te ha gustado, esperemos que lo compartas con una amiga o con un amigo a quien le pueda gustar. Déjanos un like y nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Chao, chao.